Gracias, señora presidenta. Bueno, primero que nada, quería empezar mi alocución dando las gracias a todos los trabajadores y trabajadoras de la casa, porque hoy se cumple un año de las sesiones virtuales, de este gran esfuerzo que ha hecho la Secretaría Administrativa y la Secretaría Parlamentaria para que esta institución, el Congreso de la Nación, pueda seguir funcionando a pesar de la pandemia. Así que, bueno, mis felicitaciones y mi agradecimiento por todo el esfuerzo que hacen los trabajadores todos los días y las trabajadoras de esta casa todos los días para que podamos cumplir nuestras funciones. Dicho esto, lo segundo, o lo primero que quiero tratar ya, o decir, ya adentrándonos en el tratamiento de los últimos 3 DNU del presidente de la Nación, es plantearles mi absoluta convicción de que los argentinos esperan de nosotros que nos pongamos de acuerdo. Básicamente esperan que en este momento de máximas dificultades, no solamente sanitarias, sino también con una economía mundial a la baja, con escasez de vacunas y todo lo que sabemos que está sucediendo no solamente en nuestras provincias y en Argentina, sino en la región y en el mundo. Estoy absolutamente convencida de que la mayoría de los argentinos y argentinas espera que estemos del mismo lado, que estemos todos quienes tenemos responsabilidades políticas y de representación en nuestro caso, que estemos del mismo lado combatiendo la pandemia que a todo el mundo lo tiene en vilo y angustiado. Sin embargo, creo que lejos de mostrar esa actitud madura frente al flagelo de la pandemia que afecta, repito, negativamente la vida de todos los habitantes de la Argentina, se nota en la oposición una total falta de empatía, o en muchos dirigentes de la oposición, para no ser, no me gusta caer en generalidades, pero lamentablemente la mayoría de los dirigentes de la oposición han caído en falta de empatía. Algo que el año pasado veíamos solamente en aquellos dirigentes que no tenían responsabilidad de gestionar la pandemia. Dirigentes, legisladores, concejales, pero no veíamos esa actitud en dirigentes de Cambiemos, de Juntos por el Cambio, que tenían que administrar la pandemia. Y claro, ¿qué cambió del año pasado a ahora? Y algo muy claro. Creo que muchos entendieron que entraron en campaña, y en campaña entienden, no es nuestro caso, pero se ve que muchos de Juntos por el Cambio entienden que todo vale. La realidad, presidenta, es que yo no tengo una visión naif de la política, y no espero que todos pensemos lo mismo. Obviamente, si pertenecemos a partidos políticos diferentes, hay muchas cosas en las que no coincidimos, pero entiendo que las reglas del juego siempre tienen que estar en un marco de responsabilidad y sensatez, más aún cuando estamos viviendo, al decir de la ministra de Salud, el peor momento de la pandemia desde el 3 de marzo del año pasado. Entonces, esta agresividad, incluso a veces infundada, genera aún más angustia de la que genera la pandemia en la gente. Por supuesto que nadie quiere estar aislado, por supuesto que nos angustia, que nos irrita, que ya el barbijo nos molesta, que restringir nuestros horarios, que no poder ver a nuestra familia, que tener el miedo constante al contagio, enterarnos que nuestros amigos, conocidos, compatriotas, coprovincianos, en muchos casos, como en mi provincia, pasan horas dando vueltas en una ambulancia, en el mejor de los casos, para buscar una cama, nos angustia y nos irrita. Nos deja casi asombrados de estar viviendo esta época,
pero quienes somos funcionarios y quienes tenemos la responsabilidad de representar a la gente, me parece que tenemos que dialogar en términos políticos, en un marco de sensatez y sobre todo responsabilidad. Y tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos para ponernos de acuerdo. Sin embargo, todo esto que estoy diciendo, que es tan evidente porque lo vivimos todos y todas, este malestar natural que tenemos por no poder vivir nuestra vida tal y cual la conocíamos antes del 3 de marzo del año pasado, lamentablemente es usado de una manera burda por la oposición, que no aporta ni una sola idea propositiva y no solamente promueven el odio, sino que promueven, como hace algunas semanas, que la ciudadanía no respete las restricciones para el cuidado de salud, no solamente individual, sino colectivo, y exacerban esa angustia como modo de hacer política. Entonces, esta patética y errática forma de hacer política con la que actúan, sinceramente me parece descabellada, señora presidenta, porque ¿cómo puede ser que hace tan solo algunos meses, hoy, a un año de que estamos cumpliendo las sesiones virtuales, cómo puede ser que hace unos meses hacían una caravana por la democracia, sacándose selfies en sus camionetas 4x4, y hace una semana decidieron no asistir a la bicameral de DNU por vaya a saber qué cosa? Entonces, lo que quiero decir es que la Comisión de Trámite Permanente Legislativo es eso, es permanente, es una comisión que tiene rango constitucional, que tienen que asistir los legisladores en forma presencial o virtual, pero que tienen que ir a dar el debate, porque de eso se trata, representar lo que pensamos, poniendo la sensatez y sobre todo la dimensión humana en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Pero no fue así. La oposición no fue a debatir, pero no porque no estaba de acuerdo o porque no se cumplieran los parámetros formales del DNU, que de hecho se cumplen formalmente todos porque ha sido refrendado por el jefe de ministro en acuerdo con los ministros. Obviamente la materia sustancial está sobradamente argumentada, la urgencia del dictamen de un DNU, pero la oposición, por X motivos, creo que por un tema reglamentario del cual ya zanjamos la discusión el año pasado, este año lo volvieron a poner sobre la mesa, decidió no ir. Y quiero decir que sustancialmente está tan sustancialmente fundado la declaración o el dictamen de un DNU por parte del presidente de la Nación, a contrario de lo que dice Casal, ¿no?, que dijo que no estaba suficientemente fundamentado el DNU en medio de una pandemia. Quiero decir que el 18 de abril del 2020, en esa misma bicameral, el diputado Pablo Tonelli, que claramente no es de nuestro bloque, sostenía, y por favor le pido, señora presidenta, que me deje leer textualmente, decía el diputado Tonelli: estamos efectivamente en una situación excepcional. 18 de abril del 2020. De manera que la situación excepcional, efectivamente, habilita al presidente a dictar decretos de necesidad de urgencia. Inclusive, debo confesar que en los muchos años que llevo integrando esta comisión, y dice desde el 2006, no han sido muchas las ocasiones en las que verdaderamente, sin duda alguna, podíamos sostener que estábamos ante una situación excepcional que habilitaba al titular del Poder Ejecutivo a dictar decretos de necesidad de urgencia como la actual. ¿Qué cambió de ese momento ahora? Porque la pandemia sigue azotando, no a la Argentina, a la humanidad. Y bueno, ¿qué cambió para que quienes conducen o tienen que administrar la pandemia traten de hacer una política miserable, exacerbando la angustia de la gente? Y claramente cambió que estamos en un año electoral. Entonces, la oposición vio una veta de que podían generar
mayor malestar en la sociedad. O sea, que se dedican a hacer un tipo de política carancho sobre la angustia de la gente, con el lema de decir, mientras peor, mejor. Y yo quiero decir que al único fracaso que van o nos intentan llevar no es el fracaso de un frente político que gobierna la Argentina, es un fracaso colectivo de todos los argentinos. Si seguimos padeciendo las muertes que estamos padeciendo, si seguimos padeciendo los contagios que estamos padeciendo, si seguimos padeciendo la falta de camas por horas que tienen los argentinos y las argentinas. Y no lo digo yo, miren, a mí no me gusta citar presidentes de otros países, porque creo que los argentinos tenemos que tener nuestro propio pensamiento y nuestro propio pensamiento de cómo vamos a desarrollar el país y cómo lo vamos a vivir. Pero bueno, hay muchos que siempre miran para el norte. Y entonces si no le creen al presidente de la nación, si no le creen al frente de todos, quiero citar, señora presidenta, algo que dijo Biden. A muchos que les gusta disfrutar en Miami, comprar departamentos en Miami con dinero mal habido o buen habido, hacer tours sanitarios, lo que sea. Bueno, Biden dijo, la peor pandemia en un siglo, la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Estados Unidos, una de las economías más grandes del mundo, el país más poderoso del mundo. El peor ataque a nuestra democracia desde la guerra civil. Entonces, si nosotros estamos diciendo, si la ministra dice que es el peor momento de la pandemia, desde marzo del 2020, el que estamos viviendo ahora, sinceramente creo que la forma de hacer política con la pandemia es equivocada. Tiene falta de sensatez y sobre todo de responsabilidad, porque no todo vale. No debemos perder la dimensión humana cuando estamos hablando de políticas sanitarias en el medio de la pandemia. Y obviamente, ¿qué decidió el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en este contexto? Porque hasta hace un año, hasta hace pocos meses, los DNU, mucho menos restrictivos que estos tres mucho más restrictivos que estos tres que estamos hablando, los anunció el propio Larreta con Kicillof y el presidente, en algo que todos veíamos como institucional y democráticamente positivo, que nos unamos en nuestras disidencias, repito, que nos unamos para combatir la pandemia. Bueno, ¿qué cambió? Bueno, cambió que decidieron judicializar la política, una vez más. Porque miren, yo entiendo que tenemos que buscar los puntos en común. Creo que la ciudadanía espera de nosotros no que coincidamos en todo, que estemos del mismo lado defendiendo la vida y la salud de la gente. Eso es lo que esperan. Entonces, esta actitud de judicializar la política, en un ápice de empezar una campaña, sin importar cuántos argentinos o argentinas no la cuenten. Eso es lo que está sucediendo. Porque no hay por qué. Si estamos hablando de DNUs mucho menos restrictivos que lo que se dictaron en todo el año pasado, con el jefe de la ciudad de Buenos Aires de un lado y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires del otro. Y ahora de repente entienden que es inconstitucional, con un fallo político de la Corte. Un fallo político de la Corte de Justicia, en un contexto de que, bueno, primero la Cámara de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, con un tribunal totalmente vinculado al gobierno de la ciudad, en otro capítulo de Justicia a la Carta que nos tiene acostumbrado el macrismo. Luego llega un habeas corpus al Senado de la Nación exhortándonos a que reglamentemos derechos que ya son operativos de por sí en 15 días y luego para coronar un fallo político de la Corte. La verdad que entiendo que el diálogo no es un fin en sí mismo. El diálogo tiene que tener
finalmente un fin, llegar a un punto de acuerdo, aunque tengamos disidencias en muchas situaciones. El punto de acuerdo tiene que estar en cuidar en esta pandemia a los ciudadanos y ciudadanas de la Argentina. Entiendo que me queda poco tiempo, señora presidenta, y de los fallos y la justicia ya vamos a hablar en los próximos temas, pero el tema más álgido fue el de la educación, ¿no? El de la presencialidad o virtualidad en la escuela. Y la realidad, señora presidenta, es que si hay algo que no le pueden decir a este gobierno, que no le pueden decir al peronismo en su historia, es que a nosotros no nos preocupa la educación. Porque ¿saben qué? Entre esa premisa que hoy dicen tener, cuando fueron gobierno y en los lugares en que son gobierno, no hacen absolutamente nada por la educación. Es más, en el tema de la virtualidad, que ponen como excusa de que no está garantizada la virtualidad, bueno, quiere decirles que fueron ustedes, en 4 años de gobierno, los que discontinuaron los programas de conectividad escolar que había dejado nuestro gobierno con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros entregamos entre 2010 y 2015 5 millones de notebooks. 5 millones de notebooks. Ustedes entregaron unas exiguas 800.000 que habían quedado de la gestión anterior. Nosotros en un año casi hemos otorgado 800.000 netbooks. Entonces, esas premisas falsas que quieren imponer solamente por el hecho de hacer campaña con la salud de los argentinos, me parece que es de un lugar en donde tenemos que volver. Tenemos que volver a un diálogo que permita llegar a consensos. Porque en donde la oposición quiere imponer la locura en los argentinos, exacerbar la angustia de los argentinos en medio de la pandemia, nosotros tenemos la obligación de poner la cordura. Por eso celebro el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, porque entiendo que puede ser un instrumento por el cual nosotros desde el Congreso de la Nación ayudemos a los argentinos y a la Argentina a salir de este laberinto por arriba. Porque más allá, repito, de que podemos tener disidencias en muchos aspectos y celebro que las tengamos, tenemos la responsabilidad de representar a muchos ciudadanos y en nuestro caso a nuestras provincias y de defenderlos de la locura que algunos dirigentes nos quieren llevar a plantear. Entonces, señora presidenta, con mucha convicción, repito como empecé, entiendo que los argentinos y las argentinas quieren, desean que dejemos los tironeos políticos de un lado y nos pongamos de acuerdo, del mismo lado, del cuidado de la vida, del cuidado de la salud, que pongamos la dimensión humana arriba de la mesa antes de cualquier decisión que tengamos que tomar. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, senadora.